We're ready for part 2 here of our study. Vamos a empezar parte número 2 de nuestro estudio In the second major portion of 1 Corinthians, en la segunda porción principal when we are de considering 1 de together Corintios 15. Y estamos considerando la naturaleza de la resurrección. in verse 35, En versículo 35 Paul anticipates two questions. hay dos preguntas anticipadas. What are they? ¿Cuáles son? Verse 35. Oh, I'm sorry. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán a los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Now, before Paul answers these questions, Antes de que Pablo contesta estas preguntas, he gives a personal rebuke. él los rechazan personalmente, And what does he regañan. say? ¿Y qué dice? Necio. Antes de responder estas preguntas, Pablo los reprende diciendo necio. In the Greek, again, this is one word, En el griego, just like it is in Spanish. la palabra griega es una sola palabra como en el español, necio. He says, in essence, you fool, to ask En these questions. esencia, él dice que es necia hacer estas preguntas. Paul doesn't say, Pablo no well, dice, these are good questions. qué buenas preguntas. Because not all questions are good questions. Porque no todas las preguntas son preguntas Some buenas. questions are foolish questions. Algunas preguntas son necias. Because they're not questions to really understand. Porque no son preguntas en que la gente está tratando de They entender, are questions to object to sino the que truth. son preguntas para hacer objeciones a la verdad. Paul does not say, well, Pablo that's no está intellectual. diciendo, bueno, este es muy intelectual. No, he says, you fool. No, él dice necio. Sometimes religious or intellectuals A veces los intelectuales o come los up with the most religiosos foolish questions or comments. tienen preguntas o comentarios muy necios. This is a rebuke. Y este es Pablo está Can reprendiéndolos. you receive a rebuke? Puede ser regañados, Can you be challenged in your podemos, thinking? podemos ser regañados, podemos ser Can you desafiados admit at times, en I am a nuestro fool? pensamientos, podemos admitir a veces, My question was not a good soy question. necio, mi pregunta no fue una pregunta Because I buena, objected to the very word of God. porque mi objeción fue la palabra de Dios. Christianity is not anti-intellectual. El cristianismo no es no está contra los intelectuales, But it does reject pero el cristianismo sí rechaza and see as foolish y considera como necio pseudo-intellectualism. ese intelectualismo artificial o pseudo-intelectualismo. And that is what's true here. Y esto es lo que vemos aquí. Now, what does this word fool mean? ¿Qué significa esta palabra necio? Number 2. Número 2. El necio en el Antiguo Testamento es la persona que no toma en cuenta a Dios. El necio en el Antiguo Testamento es la persona que no toma en cuenta a Dios. You see, a fool Porque un necio is a person who rejects es una persona que rechaza the truth of la God verdad de Dios or fails to o believe falla de creer the truth of la God. verdad de Dios. He is an individual Es un individuo without divine que viewpoint no tiene un punto de vista because divino. he's not willing to study the Porque Bible él no está dispuesto a estudiar la or Biblia believe it. o creer la Biblia. In Scripture, En la Escritura, a fool is not one intellectually. un necio no es un necio intelectualmente. He may be very educated, Es posible que puede tener una educación muy alto, a fool is one spiritually pero un necio es necio and espiritualmente morally y moralmente, because they do not porque believe the ellos word no of God. creen la palabra de Dios. You see, God has revealed himself Porque to Dios us. nos ha revelado. In creation, En la creación, he's revealed himself. Él se nos ha revelado Jesus Christ, en Jesucristo. he's revealed himself Se nos ha revelado in the word of God. en la palabra de Dios. And so how is a fool described in Scripture? Entonces,
¿Cómo está descrito un necio en la Escritura? He is described as a practical atheist. Es descrito como un ateo, prácticamente. Psalm 14, verse 1 says, Salmo 14:1 dice, Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. see, the truth of God is abundant. porque la verdad de Dios es It is abundante. everywhere. Nos rodea. It is knowable. Podemos saberlo. We are without excuse. No tenemos excusa o pretexto. But the fool says, Pero el necio dice, no God. no hay Dios. I will be my own God. Yo voy a ser mi propio Dios. I will write my own Yo voy a Bible. escribir mi propia Biblia. No one will tell me what to do. Nadie me va a decir qué debo hacer. Why? ¿Por qué? Because they are corrupt. Porque ellos son corrompidos. They've done abominable work. Hacen obras abominables. There is none who does No good. hay quien haga el bien. They are on the throne of their life. Ellos están reinando en el trono de su A vida. fool in the Bible Un necio en la is Biblia a practical atheist. es un ateo prácticamente. And furthermore, Y además, a fool is one who rejects or hates un necio es alguien que rechaza o The odia authority of the Word la of God. autoridad de la palabra de Dios. and instead Y en vez, believes his own opinion. esa persona cree en sus propias opiniones. Resulting in sin. Y el resultado es el pecado. Because what does Psalm 14, Porque Salmo 14, verses 2 and 3 2 say? y 3, ¿qué dice? Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. If you go to the universities in the United States Si vamos a las universidades en los Estados Unidos, or in El Salvador, o en El Salvador, Nicaragua, en Nicaragua, Mexico, o en México, other places, o en otros lugares, some of the most educated people algunos de los eruditos are absolute más fools. educados son necios. Why? ¿Por qué? Because they have rejected the Porque word of ellos God, han rechazado la palabra and de they've Dios. replaced the word Y of ellos God. han reemplazado With their la own palabra de opinion. Dios con sus propias opiniones. This is true with the teaching Esto of es verdad evolution. con la enseñanza de la evolución. When you look at creation, Cuando vemos la creación, when you even just look at your cuando own body aún vemos inclusive nuestros propios cuerpos and how it all works y cómo together todo funciona junto to believe para creer, that all of it came para entonces creer que todo by vino random chance de and accident al azar o por un accidente. without a divine design Es un diseño divino. is unbelievable. No, es imposible creer. It's foolish. Es necio. And yet, most Sin embargo, people believe it. la mayoría de las personas ahora creen esto. Why? ¿Por qué? Because they reject the truth of God. Porque ellos rechazan la verdad And de they Dios replace it y with a ellos lie. lo han reemplazado con la mentira. What does Proverbs 1:22 ¿Qué dice tell Proverbios us? 1:22? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Notice, fools hate knowledge. Porque los necios odian la ciencia, aborrecen la ciencia. True knowledge. O conocimiento o ciencia Many verdadera. of them like education, Muchos de ellos les gusta mucho la educación, as long as it's not education a in the menos Bible. que no es una educación de la Biblia. That's why Proverbs 12:15 Por esto tells vemos us, en Proverbios 12:15, El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. the Bible is clear. la Biblia es muy clara. The way of the fool El camino del necio is right in his own opinion, es derecho o correcto en su propia opinión, but he is not wise. pero no es sabio. Where does wisdom come from?
¿De dónde proviene la sabiduría? Believing the Word of God. Creer cuando creemos en la palabra de Dios. Submitting to the O authority of Scripture. sometiéndonos a la autoridad de la Escritura. Letting God be God. Permitiendo que Dios sea Dios. And instructing us Y in instruyéndonos reality en la realidad. as it's rooted in the Word of God. Porque la raíz está en la palabra de Dios. In the United States En los Estados Unidos and around the world, y alrededor de todo el mundo, in quote educated countries, en países supuestamente educados, there is a growing rejection to the Bible hay un rechazamiento que continúa más y más de la and Biblia. embracing of Ellos atheism están abrazando el ateísmo, or o agnosticism. siendo ateos, o siendo agnósticos. In the United States, En los Estados Unidos there are many outspoken hay muchas atheists, personas que dicen abiertamente que son ateos. like Bart Ehrman here. Por ejemplo, Bart Ehrman. Ironically, he is in charge of the theological department at a university. Irónicamente, él está en cargo de un departamento teológico en una universidad. He claims to reject the existence of God Él rechaza la existencia de Dios due to human suffering. Due to human suffering. debido al sufrimiento humano, porque tenemos sufrimiento en el mundo. One of the things you will notice about all of these atheists Una cosa que vamos a ver de todos los ateos or agnostics o agnósticos is that they reject the truth of God es que ellos rechazan la verdad de Dios, que Él normally existe, because normalmente porque of something that happened in their life. hay algo que haya sucedido en sus propias vidas. They are bitter towards God. Ellos son amargados They contra are Dios. angry towards God. Ellos se sienten muy enojados And while contra they Dios. claim to reject Y God, aunque reclaman que they rechazan are a Dios, obsessed with God. ellos tienen una obsesión con They Dios. think of Him more Ellos than you think of Him. Piensan en Dios más que aún a nosotros o ustedes piensan en Dios. On one occasion, Bart Ehrman says, Una vez Bart Ehrman dijo, admitting that he has scarcely suffered at all, admitiendo que él casi no había sufrido en su vida, he writes, él escribió, I have such a fantastic life yo tengo una vida fantástica, that I feel an overwhelming sense of gratitude for it. que yo siento un sentido de gratitud que casi es abrumador. I am fortunate beyond words. Tengo suerte más que puedo describir. But I don't have anyone to thank. Pero no tengo nadie que puedo agradecer. There is a void inside of me, Hay un vacío dentro de mí. a void of wanting someone to thank. Un vacío que no tengo nadie que puedo agradecer o dar gracias And a I don't ellos. know any way to fill it. Y no sé cómo llenar este vacío Now that's o a fool. espacio. Este es un necio. To realize that he has been blessed, Darse cuenta que él ha sido muy bendecido, but there's no one to thank for pero it. no hay nadie que puede agradecer. That's like looking at this pulpit Este es como ver ese púlpito and saying, oh, this is a very nice pulpit. y diciendo, este es un púlpito muy bueno. Who can I thank for it? ¿Quién puedo agradecer por este púlpito? Well, no one. Bueno, nadie. Now that's a fool. Este es un necio. They reject the obvious. Ellos rechazan el obvio. Why do they reject ¿Por it, qué though? rechazan esto? Because of something personal. Por algo personal en sus vidas. They've been personally offended in their life. Personalmente han sido ofendidos en su vida. They blame God Ellos están culpando a Dios for the suffering por el sufrimiento that in many cases they have not experienced themselves. que en muchos casos ni siquiera han experimentado para sí mismo este In sufrimiento en fact, el Bart mundo. Ehrman here De hecho, Bart Ehrman especially focuses on the suffering of está people enfocando especialmente en el sufrimiento in de Asia, personas en la África, Asia, en la South África, America. en el sur de América, What is América ironic del Sur, y este es irónico. is that the people in those countries Y las personas en estos países don't interpret their suffering no están
interpretando su sufrimiento as evidence that there is no como God. una evidencia que no existe Dios. In contrast, El contraste es que it's their suffering es su sufrimiento that drives them to que God. les atrae a Dios. For you see, suffering in the world Porque el sufrimiento en el mundo is not due to God. no es debido a It's Dios. due to Adam's Dios sin. no ha causado el sufrimiento, It's es due to the por curse. el pecado de Adán. Es debido a la maldición. It is due to Satan. Es por causa de Satanás. It is due to Es sinners. debido a pecadores. And one day, Y un día evil will end, la maldad va a terminar. human suffering will end, El sufrimiento humano When terminará Jesus Christ comes cuando back, Jesucristo regresa sets up his y kingdom, cuando Él establece su reino. and when there's a new heaven Y and cuando new earth. tenemos un nuevo cielo y una nueva tierra. There is something wrong Hay algo muy equivocado about the education in the West con la educación en el occidente. when they say, Cuando ellos dicen, I have lost my faith he perdido mi fe because of the suffering of the people in Rwanda. porque estoy pensando en el sufrimiento de las personas en Ruanda, África. When the Rwandans are saying, Cuando las personas en Ruanda, África, están diciendo, our faith draws us closer. suffering, Our faith nuestra fe nos atrae más draws a us Dios, closer to the one a la persona who can comfort and protect que puede us, consolarnos y protegernos, which is God. que y esta persona es Dios. Another agnostic Otra atheist in our society ateo agnóstico en nuestra sociedad is Michael Shermer. se llama Michael Shermer. He's the editor of Skeptic Magazine. Él hace la redacción de la revista He's the Skeptica, author of Skeptica. Why Darwin Y él Matters. es autor de por qué Darwin es importante. He claims to be have Él been raised in an dice evangelical que Christian home. fue creado en un hogar cristiano, evangélico. He was involved in evangelism Él fue at one involucrado en el evangelismo una vez en su vida, time, but in college he says he lost his faith. pero él dijo que en la universidad él perdió su fe. His explanation? Su explicación, I found science. yo encontré las cosas científicas. What he found was not true science. Lo que él encontró no fue una manera de pensar científica verdadera, Because the false teaching of evolution is not really science. porque la enseñanza falsa de la evolución realmente no es científica verdadera. The truth is, La verdad es, Michael Shermer Michael Shermer had a personal experience tenía una experiencia in personal which he became bitter towards God. en la cual él llegó a ser amargado contra The Dios. same is true Y el mismo es verdad with Steve Pinker. con un hombre que se llama Steve Pinker, Author of How the el Mind autor Works. de cómo funciona la mente. Or Richard Dawkins, O Richard Dawkins, the one who wrote The God Delusion. la persona que escribió La delusión de Dios. He is bitter, Él es he amargado, is sarcastic, él es muy he is sarcástico, caustic, él es muy cáustica, and he has criticisms of amargado Christianity. en sus criticismos del cristianismo. Or like Charles Darwin. O como Charles Darwin. It has been well documented Tenemos mucha documentación that Charles Darwin que Charles Darwin, belief in evolution su creencia en la evolución, was the result fue el resultado of his denial de que él se había of the negado truth of God. la verdad de Dios. Why? ¿Por qué? Because his daughter died Porque su hija at a murió young age. cuando era muy joven. He had prayed, Él había he had orado, asked God él to había preserve her life. pedido a Dios que And la God chose salvara not to do y that. Dios decidió no hacerlo. And as a result, Y el resultado, in this en bitterness, su in amargura his anger, y en su enojo, he chose to Él become decidió an unbeliever. llegar a ser un incrédulo. Or there's Christopher Hitchens, O Christopher Hitchens, who wrote the book God que is Not escribió Great. el libro Dios no es grande. He's one of America's leading atheists. Él es uno de los ateos principales en los Estados Unidos. Why is he an atheist? ¿Y por qué es un ateo? Oh, they give a lot of explanations and reasons. Ellos dan muchas explicaciones y razones por qué son ateos, But if you look closely, pero si vemos de cerca, you will see under vamos the a ver pile que- of explanations, detrás de
el montón de explicaciones, there is personal bitterness and hay anger towards God. una amargura personal contra Dios. His Son mother amargados. eloped with a former Anglican clergyman. Su mamá se casó arrepentidamente con un pastor anglico. Later, his mother and this man Después, su mamá y este hombre committed suicide together. se suicidaron juntos Christopher became bitter. y él llegó a ser muy amargado. Ironically, Y irónicamente, though he is an atheist, aunque él es ateo, his brother, su hermano, through these circumstances, a través de estas mismas circunstancias, became an evangelical believer llegó a ser un creyente who evangélico, wrote a book quien escribió un in libro defense en of the defensa truth of God. de la verdad de Dios. See, each of these individuals Cada uno de estos individuos are what Dinesh D'Souza calls son lo que Dinesh D'Souza llama wounded atheists. ateos lastimados. A wounded atheist Un ateo lastimado is angry with God. está muy enojado con Dios. In some cases, Y en algunos casos, he hates God. él odia a Dios. And his atheism Y siendo ateo is a form of revenge es una manera para tener venganza contra Dios because of his bitterness. por su amargura. And that is why Y esta es la razón por Psalm qué 14:1 Salmo says, 14.1 dice así. Salmo 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga bien. are you a fool today? Usted es un necio hoy. Are you willing to believe what God says in his word? ¿O es usted dispuesto a creer lo que Dios dice en su palabra? Or are you like the fool ¿O usted es como el necio that says, que no, dice no, no, I will not no, believe the yo no truth. voy a creer la verdad? And so, Entonces, in 1 Corinthians 15, en 1 Corintios 15, after we considered the después two de haber possible considerado questions, las dos preguntas posibles, and Paul gives a personal rebuke, y Pablo da un regaño personal, he begins in verse 36 los reprende y dice en versículo to give the 36, general answer el fin, él empieza a dar to those las questions. respuestas generales a las preguntas, las respuestas generales. Number 1, Número 1, la respuesta a la pregunta número 1, ¿es el propósito y poder de Dios el que hace brotar vida de la muerte? La respuesta, ¿es el propósito y el poder de Dios el que hace brotar vida de la muerte? how will the resurrection happen? ¿Cómo va a suceder la resurrección? It'll happen through the power of God. Va a pasar por el poder de Dios. Is God's power great enough El poder de Dios es to suficientemente raise a body capaz from the dead? de levantar un cuerpo de entre los muertos, To take the cremated ashes para of a dar person el polvo de una persona que ha experimentado cremación, and that have been sprinkled over the que ocean han sido esparcidos en el océano, and reunite them all y es posible reunir todos estos in a partículas glorified body? en un cuerpo glorificado? Well, let me ask you a question. Bueno, déjame If hacerles una God could pregunta. create the world, Si fue posible para Dios crear los mundos, if He could open the Red Sea, si fue posible abrir el Mar if He could Rojo, raise Christ si from fue the posible dead, resucitar Cristo de entre los muertos, can He not raise our bodies from the ¿no dead? es posible también que Él pueda resucitar nuestros cuerpos de entre los muertos? The answer to the question how La respuesta a la pregunta ¿cómo? is the power of God. Es el poder de Dios. Now, how does Paul illustrate this? ¿Y cómo es que cómo se ilustra esto, Pablo? Por una semilla. Look at verses 36 through 38. Vamos a ver versículos 36 a 38 de 1 Corintios 15. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, y sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Keep in mind, Ten presente
that it's God que es Dios who gives grain, que da el grano, like wheat, como el trigo, a body un cuerpo after it dies. después de que muere. What do you do with a grain of wheat? ¿Qué hacemos con un grano de trigo? Put it in the ground. Lo ponemos en la tierra. What then must happen to ¿Y it? qué pasa después? It must die Necesita morir in order. para que For it to en be el futuro raised. puede ser resucitado. Is there a similarity Hay algo similar between the grain, entre el grano the kernel, y el grano de trigo and the stalk? y el trigo en sí. Absolutely. There is Absolutamente. a similarity. Hay una semejanza, But there is a great difference. pero hay una diferencia grande también. So it will be true Y es lo mismo with our resurrected con bodies. nuestros cuerpos resucitados. Life springs forth out of death, La vida brota de la muerte and our resurrected bodies y nuestros cuerpos resucitados will be similar van a ser semejantes body. a nuestros cuerpos al principio, los Recognizable. primeros. Pueden ser reconocidos, flesh and bone, van a tener carne y hueso, but it'll be very different. pero también va a ser muy In diferente. this body we can converse, En este cuerpo podemos conversar and that body will y converse. en el cuerpo nuevo vamos a In poder this conversar. body we must eat. En este cuerpo necesitamos comer. In that body we won't need En to el eat. cuerpo en el futuro no vamos a necesitar can comer, eat. pero podemos comer. So again, similarity, Otra vez, cosas semejantes, but difference. similares, sino diferentes. That's the answer to question number 2. Y esta es la respuesta a la pregunta número 2 también. Tu cuerpo resucitado estará relacionado con tu cuerpo natural anterior. Sin embargo, será diferente. Tu cuerpo resucitado estará relacionado con tu cuerpo natural anterior. Sin embargo, será diferente. So how does he illustrate this? ¿Cómo se ilustra esto? Por medio de semillas, varios cuerpos. Por medio de semillas y varios cuerpos. Verses 37 and 38. Versículos 37 y 38. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. You see again, Vemos otra vez, we see this concept vemos este concepto of similarity, de algo semejante, but different. pero diferente, Just like the grain tal como el trigo, and then the stalks. el grano y después el trigo. When it comes to wheat, Cuando tiene que ver con el trigo, or if it was to come to o flax, si el lino, again, notice, noten otra The vez, grains el grano, are different, son diferentes, but related pero to the relacionados stalk al lino of the plant. la planta. Furthermore, he Además, not only illustrates this through no seeds, solamente lo ilustra But por through medio de various semillas, bodies. sino también con varios cuerpos. verses 38 and 39. Versículos 38 y 39. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Now notice again, Noten otra as we vez, think of the natural creation, al pensar en la creación natural, how God makes different que bodies Dios hace varios cuerpos for men, para los for hombres, deer, para el venado, for fish, para los peces for birds. y para aves. Now, if God is able to make different kinds of bodies Y si Dios puede hacer varios cuerpos for men, para hombres, animals, los animales fish, y los peces and birds, y aves, why can't He make a different kind of body ¿por qué no puede hacer otro tipo de cuerpo for you and me para tú y para mí, at the para ti y resurrection? para mí en la resurrección? He obviously can. Obviamente Él puede hacerlo. The same is true Es lo mismo as you consider the heavenly cuando bodies. consideramos los cuerpos celestiales.
verses 40 and 41. versículos 40 y 41. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otro la gloria de la luna y otro la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Once again, we see Una vez más vemos celestial bodies cuerpos celestiales and terrestrial bodies, y cuerpos terrenales, such as the sun tales como el sol, la luna and the stars. y las estrellas. They're different, Son diferentes, but they're related. pero son And their relacionados glories are different. y sus glorias son There's diferentes. one glory of the sun, Hay la gloria del el sol and its glory is greater than the glory of the y moon. su gloria es mayor de la gloria de la luna And even the stars are different. y inclusive las estrellas son diferentes. For example, as we look here at Por the sky, ejemplo, aquí mirando el cielo, we see a star formation. vemos una formación de estrellas. This is one that I recognize. Esta es una formación que yo It reconozco. is Orion. Es Orión. Now notice Orion Noten que Orión is different than the Big Dipper. es diferente que esta constelación. They are both stars. Los dos son estrellas God is the one who placed them y in the sky. Dios es quien puso las estrellas en el cielo. They both have, quote, bodies, Y ambos tienen cuerpos substance, y that are sustancia material, que son and materiales, yet pero sin embargo they are different. son diferentes. If this is true with Si animals esto es verdad de animales y peces and birds, y aves and even the stars, y inclusive las the moon and estrellas the y la sun, luna y el sol, does God not have the power entonces Dios no tiene el poder to give us a new body? darnos a nosotros un cuerpo nuevo That's similar to our first que es body, semejante al primer cuerpo que but also tenemos, very different. sino también muy diferente a la misma vez. Absolutely. Absolutamente. Question. Pregunta, ¿qué significa esto para ti? Que tu cuerpo será levantado en la resurrección o rapto por el plan y poder de Dios. Que tu cuerpo será levantado en la resurrección o rapto por el plan y poder de Dios. You see, according to the power of God Porque vemos que según el poder de and Dios the plan of God, y el plan de Dios, one day un día your body will be resurrected. tu cuerpo será resucitado. This is not difficult for Esto God. no es difícil para Dios. If you understand what Si God nosotros is like, entendemos cómo es Dios, for God is all powerful. porque Dios es todopoderoso. The second truth is La segunda verdad, 2, que tu cuerpo será levantado en la resurrección o rapto con un cuerpo que estará relacionado con tu cuerpo natural anterior. Sin embargo, será diferente. Que tu cuerpo será levantado en la resurrección o rapto con un cuerpo que estará relacionado con tu cuerpo natural anterior. Sin embargo, será diferente. You see, the resurrection Porque vemos que la and the resurrección rapture y el rapto happen essentially suceden at the esencialmente same time. a la misma vez. And we will see that later Y in vamos a 1 ver Corinthians esto 15. después en 1 Corintios 15. But at that time, Pero durante este you tiempo, will receive a new nosotros body, recibiremos un a cuerpo glorified body, nuevo y glorificado. a body that is related Un to your cuerpo first que body, está relacionado a nuestro primer but cuerpo, very different pero than it as well. a la misma vez muy diferente. And so we have seen in Entonces, this passage, hemos visto en este pasaje A, A, 2 preguntas anticipadas. B, la reprimenda personal. C, las respuestas generales. and now we will Y see ahora vamos a ver las aplicaciones específicas. Las aplicaciones específicas. we read verses 42 En to versículos 44. 42 a 44 de 1 Corintios 15. Así también esa resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual.
Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrar Adán, espíritu vivificante. So we see here Entonces vemos that aquí Paul is going to que make Pablo some va a applications. hacer algunas aplicaciones. Remember, application Recuerden, aplicación must always be based siempre necesita ser on the basada truth. en la verdad on scriptural principles. y en principios bíblicos. He is answering Él está the contestando second la question, segunda pregunta of verse 35. en versículo 35. and with what body do they come? ¿Con qué cuerpo vendrán? So question, Pregunta, ¿en qué sentido será diferente tu cuerpo resucitado a tu cuerpo actual? the answer is four. Y hay 4 respuestas, Four things to remember. 4 cosas que debemos recordar. Number one, Número 1, será diferente en durabilidad, corrupción a incorrupción. Será diferente en durabilidad, corrupción a incorrupción. we see in verse 42, Vemos en versículo 22 the body is sown in corruption, que el cuerpo ha sido sembrado en corrupción, it's raised in pero incorruption. resucitará en incorrupción. Now this means it is different in durability. Esto significa que es diferente, será diferente en durabilidad. In corruption, En corrupción it means that this body significa we are que in este cuerpo en que estamos ahora is dying, está muriéndose, it is decaying, está it is decayéndose perishing. y está pereciendo, Our new body siendo destruido. Nuestro nuevo will be cuerpo raised in va a ser incorruption. resucitado en incorrupción. not subject to death No está sujeto a la muerte or decay ya o decaimiento or deterioration. o deterioración o destrucción. Do you know what this will mean? ¿Ustedes saben qué significa esto? It means that you will Significa never experience que death again. nosotros nunca vamos a experimentar la muerte otra vez. It means that you Significa will never be que sick again. nunca vamos a estar enfermos otra vez. It means you will never have decay again. Significa que nunca vamos a ver decaimiento de You algún will tipo not otra need vez. glasses. No vamos a necesitar anteojos, lentes, You see, you will have porque vamos a a tener body that is cuerpos que incorruptible. son incorrumpibles. And you know what this means? ¿Y saben qué For significa some esto? of you, Por algunos de you ustedes will need a new job. van a necesitar un trabajo nuevo, There will be no need for doctors porque no vamos a necesitar médicos or nurses o enfermeras or medical people. o personas que trabajan en el campo de medicina. Why? ¿Por qué? We'll have a body Porque vamos a tener cuerpos that is que incorruptible. son incorruptibles. A second difference we see Segunda diferencia que vemos between this body entre este cuerpo and our y resurrected body el cuerpo en el futuro resucitado. 2, será diferente en cualidad. Será diferente en cualidad. Deshonra a gloria. we see in verse 43 Vemos en versículo 43 that like a seed que como una semilla is sown into the ground está puesto en la and must tierra die, y que necesita in order morir for life to para spring que forth. vida brota. This body Este cuerpo that we live in now en que vivimos ahora will be sown in va a ser dishonor. sembrado en deshonra. Se siembra en But our new deshonra. body Pero nuestro nuevo cuerpo will be raised in glory. se resucitará en gloria. This is a difference in quality. Esta es una diferencia en calidad. You see, this body is dishonorable. Porque este cuerpo tiene deshonra. Again, subject to death and Está decay. sujeto a la muerte, a la And that's destrucción, why when someone decaimiento. dies, Por esto, cuando alguien muere, you see how dishonorable it is in ways. vemos en algunas maneras que es algo de deshonra. And yet, Pero a pesar de One todo, day, un día, at the resurrection, en la resurrección, we will get a new body vamos a recibir un cuerpo that is nuevo characterized. que tiene las by características glory. de gloria. You know what all this will mean? ¿Saben lo que significa esto? Todo eso It'll mean that though this body significa que aunque este cuerpo has odors, tiene odores
mal olor while we live, mientras vivimos, and odors when we die. pero también tiene fragancia después de One day it'll be morir. raised in Un glory, día va a ser resucitado en gloria, without sin, sin el pecado, always pleasing the Lord, siempre agradando al Señor. and benefiting others as well. Y siempre va a ser de provecho a otras personas You see, when también. we think of Porque cuando glorification, pensamos a la glorificación, we need to recognize necesitamos darse cuenta that as an individual we que are como sinner individuos somos pecadores under the curse. bajo la maldición. As we think of the righteousness Cuando of pensamos God, en la justicia de we Dios, recognize that we are nos very damos different. cuenta que somos muy diferentes que Dios. For all have sinned and fall Porque short of the todos glory of hemos God. pecado y estamos destituidos And the de la penalty gloria of de sin Dios. is death. Y la pena del pecado es la muerte. But Jesus Pero Christ Jesucristo vino and he died for y our Él murió sins. por nuestros He pecados. rose from Y Él the dead resucitó de entre los to muertos give us forgiveness para darnos un perdón. and eternal life. El perdón y And salvation. vida eterna y la moment salvación. we put En el our momento faith que in ponemos Jesus nuestra Christ, fe en Jesucristo, we are positionally tenemos ahora una posición declared righteous donde estamos declarados in the justos courtroom of God. en el corte de Dios. Now this does not mean Esto no significa that we are made righteous que somos hechos at the point of justos salvation, en el punto de la because salvación, we still sin. porque todavía pecamos. And God now wants the process of sanctification Y Dios ahora to occur in quiere, our life. asegurar que el proceso de santificación sucede en nuestras In which vidas, we grow en la cual from being crezcamos a Christian baby de ser bebés, to an adolescent, infantes, cristianos, mature adult adolescentes, believer. a adultos maduros. becoming more and more like Jesus Christ. Creyentes que, bueno, estamos siendo transformados más y más en la imagen de Jesucristo. Justification La justificación happens at a point sucede in time. en un punto de tiempo. And until you've been saved, Y hasta el punto de que hemos From sido the penalty of salvos sin. de la pena del pecado, until your hasta destiny has que been nuestro changed destino ha sido cambiado from a hell you de deserve, un cuerpo que to a heaven merecemos you don't. a un cielo que no merecemos, there's no use talking no about sanctification no in the life debemos of a entonces hablar de santificación en la vida de un person. incrédulo. For until you have the Holy Porque hasta Spirit, que tenemos el Espíritu Santo whom you receive at que salvation, recibimos en el punto de la salvación, until you've been hasta justified que before God, hemos sido justificados delante de Dios, you could not be sanctified no es in your life. posible ser santificados en nuestras vidas. But one day Pero un día we día will be estaremos glorified glorificados when we're with the Lord. cuando estamos con el Señor en el In the cielo. meantime, Y God has mientras given to tanto, us Dios nos ha dado the Holy el Spirit, Espíritu Santo, the Word of la God, Biblia, y in order for us to grow para que nosotros crezcamos, and become a mature believer, siendo adultos o creyentes living a maduros, holy life. viviendo vidas And as santas. we grow, Y a la medida de Our que crezcamos, practice nuestra práctica becomes more and more llega like a our ser position. más y más como nuestra posición en Cristo. But the two will never Pero be fully united. Los dos nunca van a ser completamente unidos. Our position and our practice Nuestra posición y nuestra práctica until we are glorified. hasta que estamos And glorificados. when we are glorified, Y cuando estamos we will glorificados, be fully holy. vamos a ser completamente santos, We will be without a sin nature. santificados. No vamos a tener una naturaleza pecaminosa And we will receive even y a vamos new a recibir glorified body inclusive un cuerpo glorificado nuevo by God's grace. por la gracia de Dios. A third difference Tercera diferencia between this body entre este cuerpo our new físico glorified y nuestro body. cuerpo glorificado será diferente en habilidad, de debilidad al poder. Será diferente en habilidad, de debilidad a poder. Now, I recognize Yo me doy cuenta that this body is weak. que este cuerpo es débil. Verse 43 tells Versículo 3 nos us that dice at death, que cuando this morimos, body is sown in este weakness. cuerpo se siembra en debilidad. But our new body Pero nuestro cuerpo will nuevo be raised in power. resucitará en poder.
Now, sometimes we look at Algunas athletes veces in our day. consideramos atletas en You say, nuestro "Oh, día man, they pensando, have a oh, powerful wow, body." qué cuerpo poderoso tienen ellos. And it's true Y es verdad that some bodies que are more algunos cuerpos stronger than son other más bodies, fuertes que otros cuerpos, especially those who exercise. especialmente aquellos que hagan el ejercicio. But have you noticed something? Pero se dan cuenta That even strong athletes die. que inclusive los atletas muy poderosos y And fuertes at death they mueren. are very, very Y weak. en la muerte son muy débiles. You know, it used to be tuberculosis. Una vez en nuestra historia teníamos That was the tuberculosis, lethal disease. que esta fue la muerte muy letal, Now it's cancer. muy frecuente, pero ahora es Or el HIV. cáncer o es la SIDA. And even if they find a cure for those Y aún things, si encuentran una cura por estas cosas, it'll just be something else. vamos a ver otra cosa que viene en lugar de That will ellos, ultimately take our que lives. en el fin va a tomar nuestras vidas. Why? ¿Por qué? Because our bodies are weak. Porque nuestros cuerpos son muy débiles. You see, your present body Porque nuestros cuerpos en el presente has many limitations. tienen muchas limitaciones. You need food. Necesitamos comer, You need rest. necesitamos You descansar, need water. necesitamos agua, You need air. necesitamos aire, You need protection. necesitamos protección. It is weak in resistance from disease. El cuerpo es débil en su resistencia a las enfermedades. In some cases, it's weak in intellect. A veces es débil intelectualmente. And this body is weak Este cuerpo es débil and is under the curse. y es bajo la maldición. But one day, Pero un día, in the future, en el futuro, your glorified body nuestro cuerpo glorificado will not be subject to these no va a limitations. ser sujeto a estas limitaciones. You will be able to eat, Vamos a poder comer, but you won't need to. pero no va a ser You'll necesario. be able to walk Vamos a poder caminar, through a door. a pasar por una Just like puerta, Jesus Christ. tal como Jesucristo hizo. You won't need to sleep. No vamos a necesitar dormir. Though I wish I didn't need to Aunque sleep now. estaría bueno no necesitar dormir ahora para But I mí, do. pero sí lo necesito hacer. ¿Por qué? Because this body is Porque weak. este cuerpo es débil, It has problems. tiene problemas. But one day, Pero un día I'll have a new glorified. voy a tener un cuerpo glorificado nuevo. You know, I'm reminded of that as I think of my family. Me hace acordar de esto pensando en mi familia. This is my family. Esta es mi familia. This is my daughter-in-law, Emily. Esta es mi yerna, creo que es la palabra, This is Emily. me. Soy yo This aquí. is my daughter, Esta es mi Sarah. hija Sara. This is my wife, Esta es mi Nancy. esposa Nancy. This is my son, Este es mi David. hijo David. This is my oldest Este son, es mi Ian, hijo mayor, Ian, who's married to Emily. casado con Emily. What's missing there is I have a new grandson. Lo que no ven allí es que yo tengo un nuevo And nieto his name is Jude y se Michael. llama Jude Michael. Now, Sarah here Sara aquí was born with cerebral nació con parálisis cerebral palsy. Yes, and as a result, y el resultado she has some physical es que ella limitations. tiene limitaciones físicas. Now, the truth is, La verdad es we all have physical que todos limitations. nosotros tenemos limitaciones The físicas. truth is, La verdad es all of these bodies que are todos weak. estos cuerpos son débiles, It's just that in her case, pero en su caso, she has some weaknesses we do not ella have. tiene algunas debilidades que nosotros no tenemos. But because each of us have been saved by the Pero grace of God, porque cada uno de nosotros hemos sido salvados faith in por la Jesus gracia de Christ. Dios mientras por medio de la fe en one day Jesucristo. Emily will have a new body, Un día Emily va I'll a have a new tener body. un nuevo cuerpo, yo, Nancy, mi esposa, David, David Ian, y Ian Sarah, one y day will Sara have a brand también new body. recibirá un cuerpo nuevo. And we talk about that Y hablamos de esto algunas veces. because these bodies are sown Porque in estos weakness, cuerpos se siembran en but debilidades, they're raised pero in power. resucitarán en poder. And we will have the abilities then Y vamos a tener habilidades that we do not have now. que no tenemos ahora. A fourth difference Cuarto between this diferencia body and our entre next one. este cuerpo y el cuerpo en el futuro. 4. Será diferente en su esfera de función.
terrenal a espiritual. Será diferente en su esfera de función. Terrenal a espiritual. We see this in verse 44. Vemos esto en versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Notice this body at death is sown a natural body. Noten que este cuerpo en la muerte se siembra como un cuerpo natural But it'll be raised o a animal, spiritual body. pero resucitará como cuerpo espiritual. It's natural, Es natural, earthly. terrenal, It's suited for this earth. es un cuerpo para este But our new mundo. body Pero nuestros cuerpos en will el be a futuro spiritual body. van a ser cuerpos Now, what espirituales. does that mean? ¿Qué significa It esto? means it's suited for a Significa spiritual que environment, está creado o hecho por un ambiente espiritual, like heaven. como el cielo. What does this mean? ¿Qué significa esto? This means that right now Este significa que ahora you mismo have your earth suit on, nosotros tenemos nuestro traje de la tierra, your earth clothes. la ropa de la tierra. But one day, Pero un día, at the resurrection, en la resurrección, you'll have your heaven clothes vamos a on. tener nuestra ropa del cielo. That's why when you visit a graveyard, Por esto, cuando vamos a un cementerio, remember this. recuerden esto. Right now, Ahora that body has been sown los cuerpos se in siembran corruption, en corrupción, but it'll be raised in pero incorruption. resucitarán en incorrupción. It's been sown in dishonor, Se siembran en but deshonra, it'll be raised pero in glory. resucitarán en gloria. It'll be sown Se in siembran weakness. en debilidades, It'll be pero raised in resucitarán power. en poder. It is sown a natural body. Se siembran en un cuerpo natural, It'll be raised pero a spiritual body. resucitará como un cuerpo espiritual. Verse 44 ends by saying, El fin de versículo 44 there dice, is a natural body, hay cuerpo animal o natural and there y hay is a cuerpo spiritual body. espiritual. That's exactly what he wants us to Este es remember. exactamente lo que Él quiere que nosotros recordemos. And we know Y nosotros sabemos that when the Lord Jesus comes que cuando again, Jesucristo vendrá de nuevo, we're going to be caught up to meet vamos the a Lord in the ser air. arrebatados a reunir con el Señor The en el dead aire. in Christ Y los muertos en Cristo will rise first. resucitarán primero. What will rise? ¿Qué va a resucitar? Their souls? ¿Sus almas? Oh no, their souls Oh are no, with the sus Lord. almas ahora están con el They're Señor. dead. Son muertos In Christ. en Cristo. It's their bodies that Es will be su raised. cuerpo que va a ser resucitado. Then we who are Y alive nosotros aquí, and los remain vivos, shall be caught up together estaremos arrebatados con Él to meet the Lord in the air. a encontrarnos con el Señor en el aire. So notice here, Noten aquí they are coming out of the que grave. ellos vienen de las tumbas, But notice here, levantan de las tumbas. That Pero they are noten alive. aquí que nosotros que somos vivos and both y ambos go to meet the Lord in the air. van a encontrarse con el Señor And en el so aire. shall we ever be Y with the Lord. así estaremos con el Señor siempre. So in verses 45 En to versículos 49, 45 a 49, los deslumbrantes contrastes, los deslumbrantes contrastes. number 1, Número 1, tu futuro cuerpo resucitado reflejará el contraste entre Adán y Cristo. Tu futuro cuerpo resucitado reflejará el contraste entre Adán y Cristo. verses 45 through 47. Versículos 45 a 47 de 1 Corintios 15. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. The word animal here La palabra en la Reina Valera animal carries the idea of natural, though, lleva la idea de natural, earthly. terrenal. Now we see here Vemos aquí what we see in many places lo que in the vemos New en muchos Testament, lugares en el Nuevo Testamento. that we were in Adam, Que estuvimos en Adán,
That was our Esta fue identification nuestra and identificación our position y before we were nuestra saved. posición antes de ser And now salvos. we are in Y ahora Christ. estamos en Cristo. And though we've been saved, Y aunque hemos sido salvos, we still show the effects todavía demostramos Of los our efectos previous relationship de to nuestra Adam. relación anterior a Adán. We still have a decaying body. Todavía tenemos un cuerpo que va a ser destruido Why? con decaimiento. Romans ¿Por qué? 5:12. Romanos 5:12. By one man, Por un hombre, sin entered the world, el pecado entró en el mundo and death by sin. y la muerte por el pecado. We still have a sin nature, Todavía tenemos una naturaleza which we pecaminosa inherited que hemos through our heredado first birth en nuestro primer nacimiento because of our identification with y Adam. por nuestra identificación con Adán. But now that we Pero are in ya Christ, que estamos en Cristo, we have a new tenemos identification. una nueva identificación. And we see here Y vemos aquí that our body que nuestro cuerpo will be va a resurrected ser resucitado and be like the body y va a of the ser Lord con Jesus el Christ. cuerpo del Señor Jesucristo. Again, incorruptible, Incorruptible, glorified, glorificado having amazing power, y va a tener un poder increíble, fit maravilloso. for heaven, Va a ser apto para el cielo. recognizable, Vamos a ser reconocidos, identifiable, identificados able to communicate, con la habilidad de comunicar. able to be touched, Podemos ser papados able to feel. y vamos a poder sentir. Why is that? ¿Y por qué? Number 2. Número 2. Tu cuerpo presente y futuro operará bajo el principio que lo semejante reproduce lo semejante. Tu cuerpo presente y futuro operará bajo el principio que lo semejante reproduce lo semejante. Verses 48 and 49. Versículos 48 y 49. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. We see here Vemos aquí that there is a principle que hay un principio established in the book of Genesis, establecido en el libro de in Génesis, chapter 1, en el capítulo 1, that like produces like kind. que lo semejante reproduce lo semejante. Wheat produces wheat. Débil produce débil. Dogs produce dogs. Los perros producen perros. Cats produce cats. Gatos producen gatos. Humans produce humans. Los seres humanos producen seres humanos. And because we are in Jesus Christ, Y porque estamos en Jesucristo, we will one day have a body like His. un día vamos a tener un cuerpo como el suyo. Notice the Bible is emphatic. Noten que la Biblia es enfático. We shall bear the image. Traeremos también la imagen del Of the celestial. Traeremos también la imagen del celestial. Remember, we did bear the image of the earthly. Recuerden que tuvimos la imagen del terrenal, Because we were identified with Adam. porque éramos identificados con Adán. But we will. Pero It is guaranteed. es una garantía Bear the image of the que celestial. vamos a tener la imagen del celestial. Why? ¿Por qué? Because we are identified with Porque Jesus. estamos identificados con Jesucristo. He is the heavenly one. Él es la persona celestial. So, what does this guarantee? Entonces, Is that- ¿qué es lo que esto garantiza? ¿Qué es lo que garantiza? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. That is the promise of God. Esta es la promesa de That Dios. is the truth of God. Esta es la verdad de Dios. You can believe it Es posible creerlo or you can be a fool. o es posible ser un necio. Question. Una pregunta, ¿cómo se aplica todo esto a ti? ¿Está tu ciudadanía en el cielo? ¿Está tu ciudadanía en el cielo? See, now this is an appropriate question Esta es una pregunta apropiada, because if you have not been born again, porque si no hemos nacido de nuevo, if you've never put si your no faith in hemos Christ, puesto, si tú no has puesto su fe you en are not a Jesucristo, citizen of heaven. no es ciudadanía del cielo. And therefore you cannot Entonces appropriately no
puede look for the Lord Jesus Christ to come again. realmente estar esperando al And to Señor transform your Jesucristo y su venida like y His. no puede esperar hasta que Él transforme su cuerpo para ser como el suyo, el de Él. This means you are a fool. Esto significa que usted es un necio You remember when si the no Lord ha Jesus creído said, esto. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dijo, "You fool, necio, tonight esta noche your soul will be required of you." vamos a requerir tu alma? If you've never put your faith, Y si usted nunca ha puesto the su Lord fe Jesus Christ. en el Señor Jesucristo, don't be a fool no sea any necio longer. más. Put your faith in the gospel. Ponga tu fe en el Evangelio, Believe that Jesus Christ died for creyendo your que sins and Jesucristo rose again. murió por tus pecados y resucitó. And receive eternal life as a free Necesita gift of God's recibir grace. la vida eterna como un regalo de Apart la from gracia your de Dios, works. aparte de sus Or obras church rituals. o los ritos de la Or iglesia trying to keep the o law. tratando de mantener la ley. And you can make that Y decision pueden today. hacer esta decisión hoy. Otherwise, O si no, your future resurrection su resurrección en el futuro will be a terrible one. va a ser una resurrección terrible. As you'll be resurrected Porque usted va a ser to meet the Lord Jesus resucitados Christ para encontrarse at the great white throne al judgment. Señor Jesucristo en el gran trono blanco. Your name will not be in the Su Lamb's nombre Book of Life. no va a ser en el libro de la vida del Your Cordero. works will be Sus evaluated obras van a ser evaluados only to be filthy rags solamente para ser trapos de and unable to inmundicia save you. que no les pueden salvar. And you then will be Y cast después into the lake of usted fire. va a ser lanzado en el lago de Why? fuego. ¿Por qué? Because of your sins? ¿Debido a sus pecados? ¿Por Oh, sus no. pecados? No. Because Jesus died Porque for your Jesucristo murió por sus sins. But pecados. because you've No, rejected porque usted the ha only rechazado Savior God ever el provided, único Salvador the que Lord Dios Jesus Christ. ha provisto, el Señor Jesucristo. you can settle that right now. Usted puede resolver I este asunto implore you, ahora trust mismo. in Christ Les alone. ruego confiar en And be Jesucristo saved by the grace solamente, of God. siendo salvo por la gracia de Dios. You say, but Brother Dennis, I'm Y already si saved. usted dice, bueno, hermano And I Dennis, know I'm ya going soy to heaven. salvo y yo sé que voy a ir al cielo. Well, I have a question for you. Tengo then. una pregunta para usted entonces. ¿Eres un necio está por no tomar en cuenta a Dios en tu vida? ¿Eres un necio? Eso es por no tomar en cuenta a Dios en tu vida. You see, you may not be a fool when it comes to salvation, Es posible que no es necio cuando tiene que ver con la but you may be a salvación, fool pero es posible que eres in un living your necio Christian life. en la manera en que está tratando de vivir la vida Wasting your cristiana. life. Está malgastando su vida For the things of the por world, las cosas del mundo instead of living for en Jesus lugar de Christ. vivir por Jesucristo. Are you redeeming the Usted time? está redimiendo el Walking with the tiempo, Lord. caminando con el Señor, Being filled with the Spirit siendo lleno del Espíritu Santo and living with an y eternal viviendo con perspective. una perspectiva divina. Because one day Porque un día you will give an account to va a the Lord. necesitar dar cuenta al Señor. Not at the great white No throne judgment, en el juicio del gran trono but blanco, at the judgment seat sino of Christ. en el tribunal de Cristo. And what will be evaluated Y lo que va a ser evaluado How you lived your es life cómo after you vivía were saved. su vida después de haber sido salvo. not in order to go to No heaven, para ir al cielo, you have eternal life, porque ya usted tiene la vida eterna, but to receive a reward in sino heaven para recibir una recompensa for en el faithfully cielo serving the por Lord. habiendo servido al Señor fielmente. Question number 3. Pregunta número 3. Puedes ver ahora que, según el plan y propósito de Dios, cuando Cristo vuelva por su iglesia en el rapto, recibirás un cuerpo nuevo, incorruptible, glorificado, fuerte, apto para el cielo, semejante al de Jesucristo. Puedes ver ahora que, según el plan y propósito de Dios, cuando Cristo vuelva por su iglesia en el rapto, recibirás un cuerpo nuevo, incorruptible, glorificado, fuerte, apto para el cielo, semejante al de Jesucristo. We have just read an amazing passage of Scripture Ya hemos leído un pasaje de la Escritura that maravillosa explains que nos explica how we will be resurrected cómo es que vamos a ser resucitados what kind of y con body qué we tipo will have. de, y qué tipo de cuerpo
tendremos. This is going to happen. Esta sucederá God cannot porque lie. Dios no puede mentir. One day you will Un receive a día new, recibiremos incorruptible, un cuerpo glorified, incorruptible, glorificado, powerful fuerte y body. apto, suited for heaven. apto para el Like cielo, Jesus Christ. semejante al de Jesucristo. And it'll be an amazing thing when Va a this ser happens. algo increíble cuando eso sucede. And we know Y sabemos whether it's through the resurrection que si es por or whether el, it's through the rapture, una resurrección o es por el rapto. one day we're going to meet Un the Lord. día no vamos a encontrarnos con el Señor. And frankly, I would rather meet him in the rapture. Y honestamente yo prefiero el I would arrebatamiento. rather not die of cancer Prefiero no morir del or cáncer something else. o de algo diferente. I'd rather just Prefiero go up to meet the Lord. Ir para encontrarme con el In a new Señor en el glorified aire, body. en un cuerpo nuevo y glorificado. But I know one day Pero yo sé que un día I will stand before the yo Lord. estaré delante will del give an Señor account. y voy a dar cuenta. And those Y aquellos who have rejected Jesus que han Christ rechazado a Jesucristo will stand one day before the van a Lord. estar un día parados They will delante give an del account. Señor y van a dar cuenta. Their rejection of Christ will condemn them Y forever. es su rechazamiento de Jesucristo que les va a it'll be condenar too por los late. siglos de los siglos y va a Too ser demasiado tarde. In contrast, Y el contraste, imagine heaven in all its imaginen glory. el cielo en toda su gloria. Where do you want to spend ¿Dónde it? quiere usted pasar la eternidad? God wants you to Dios be quiere que usted blood bought, está comprado por la sangre de blood Cristo, washed, lavado por la sangre de and born Cristo again. y nacido de nuevo. and it can happen today. Y puede suceder hoy mismo. Let's pray. Oremos. Father, thank you for Padre, your word. gracias por tu palabra. I pray that Oro que there's anyone watching que this si hay alguna persona que who has está never mirando been saved este programa hoy y que no ha sido salvo by your grace, por tu gracia en el they pasado, instead que were ellos, trying to be saved porque ellos estaban tratando de ser by salvos their works por sus propias or obras church rituals o por los ritos de la iglesia or trying to o keep the tratando law de mantener or o living a guardar holy life la ley o vivir una or vida something santa else that they o are algo trying to do. más que ellos están tratando de May they hacer. realize Que ellos today puedan darse cuenta that on the cross que en la cruz you cried out, "It is finished." tú dijiste, There's consumado nothing es, left to y do. no hay nada más que podemos That hacer. Jesus Christ Jesucristo did it all. hizo todo. And salvation Y la is salvación not a no reward. es una recompensa for good people por personas or good buenas works. o para buenas It is a obras. gift for sinners Es un don o regalo para received pecadores recibido through faith por medio de la in fe Christ alone. en Jesucristo solamente. And as believers, Y como may creyentes, we not live foolish que nosotros lives, no vivamos vidas necias, but may we take you at your pero word, que nosotros podamos and may we let our tomar lives